Igualmente populares en esos días eran las series. Veamos algunas de ellas. Este es un viejo estudio de Hollywood de aquellos tiempos idos en que las películas solo atraían a los ojos. La emoción de las obras de acción de aquella época, cuando se era de pocas palabras y el melodrama no se supeditaba a la lógica. En el escenario, la cámara interrumpe la filmación por un famoso visitante. El hombre alto es el productor pionero de comedias Al Christie. Su casi insignificante visitante, de pelo negro ensortijado, es hasta hoy una leyenda, el más grande de los ilusionistas, Harry Houdini. Pocos recuerdan que el hombre que era capaz de penetrar paredes y librarse de cadenas en el fondo del mar fue también productor y estrella de sus propias películas. Aquí lo vemos en una obra escalofrientos 19, El Misterio. Los bandidos parecen haber sometido a Houdini, aunque no se dan cuenta de su curiosa habilidad para usar las piernas, pies y dedos, en forma que comunes mortales usan los brazos, manos y dedos. El rey de los ilusionistas inicia su trabajo. Noten los zapatos con tacones extra. Como muchos otros reyes, Houdini se preocupaba por su estatura. Los dedos de Houdini se introducen en el bolsillo del bandido. Saca las llaves y las pone en el suelo. Elige la llave de vida. Un arte cuidadosamente desarrollado permitió al ilusionista más genial del siglo XX realizar actos de magia que han parecido sobrenaturales. Jamás una heroína se enfrentó a más espantosos peligros ni a bandidos tan malvados como los de este espeluznante episodio de 1921. Aparece Houdini. Houdini y sus adversarios continúan la lucha al borde de los acantilados. Houdini desechó el uso de dobles y en realidad, ¿quién podía haber imitado al hombre que era capaz de librarse de una camisa de fuerza colgado de los tobillos en la cornisa de un rascacielos? El canalla ha encontrado su fin. Pero aún hay que salvar a la heroína. Esta historia se inició imponentemente, resucitando a Houdini después de haber pasado 100 años congelado en el Ártico. Y ahora el fantástico final. Siguiendo el estilo tradicional, nos vemos frente al más majestuoso de los escenarios de una película de serie, las Cataratas del Niágara.
Del pasado, descendiendo por un desaguadero, llega la reina de las series, Pearl White. Al cine de pudorosas femeninas e indefensas ingenuas de insuperable dulzura, Pearl trajo una nueva personalidad. La muchacha impetuosa, amante de la diversión y la aventura, quien era capaz de enfrentarse a cualquier hombre. Mientras otras heroínas suspiraban por un amor no correspondido, ella conducía autos a altas velocidades. En estas escenas, Pearl muestra un pequeño aparato que contiene un secreto y que motivó los 15 episodios de esta serie de 1919. Volteamos la página y ante nuestros ojos está la más famosa de las series, quizás la más famosa de todas las películas, Los peligros de Paulina. En 1914, millones aclamaban cuando el héroe, Crane Wilbur, llegaba a rescatar a Paulina, capturada por los indios y condenada a la muerte de las rocas. Los peligros semanales de Paulina contribuyeron grandemente a crear el hábito de ir al cine. Pearl White merecía el afecto de sus admiradores porque jamás una estrella se enfrentó a aprietos como lo hizo ella. La primera serie de Pearl, que electrizó a tantos hace años, puede parecer primitiva hoy día, pero desde entonces muchas producciones millonarias de gran perfección técnica han venido y pasado, mientras el mundo aún recuerda los peligros de Paulina. Este astuto oriental fue vencido por Pearl con aclamada periodicidad en numerosas series. Es Warner Oland quien más tarde fama como Charlie Chan. Una palmada y Pearl es rodeada por los secuaces de Warner, lo peor de la especie humana. Contemplad, una fría sonrisa, otra palmada, y los rufianes de Warner son rodeados por los maleantes de Pearl, otro grupo de infames. Nuestra heroína trata de recobrar la fórmula de un rayo mortal robado por Oland, con el cual este quiere gobernar el planeta. Pearl despide a su gente, confiando en la promesa de Warner de que le revelará el secreto cuando estén solos. Está en esa caja en la repisa, dice el malvado, y no había persona menor o adulta que no presintiera una traición por parte de Warner. ¿Conseguirá Pearl la fórmula? Continuará la próxima semana. Nada expresa mejor el espíritu del cine de tiempos pasados que el excitante momento en que se veían esas palabras. Continuará la próxima semana. Aquí tenemos de varias series una cascada de emocionantes instantes, comenzando por la amenazadora sombra de una mano acercándose a Ruth Rowland, quien solo fue superada por Pearl White entre las heroínas. Dos hombres en combate mortal ruedan por las escaleras de un templo en ruinas. El villano es, aunque no lo parezca, Boris Karloff, antes de su rol como el monstruo de Frankenstein, cuando el único maquillaje de los bandidos era la barba crecida.
Una malvada y chismosa trata de hacerle creer a Alan que su novio la engaña. Las series dedicaban breves momentos a los problemas del corazón. Hablando de problemas, hay uno que estallará en cualquier momento. Los jóvenes aficionados a las series tenían pesadillas con este tipo de escenas, torturas con fuego. Una motocicleta acercándose a un puente que se abre. Una pagoda destruida por un cañón. Un paso en el espacio. Un auto resbalando al precipicio. Un accidente inminente en una curva cerrada. El terror de lo profundo. Y allí están las terribles palabras. Continuará la próxima semana. Mamá y papá sonríen viendo a su fornido hijo, producto del aire libre, buena dieta, ejercicios y mala suerte.
Al St. John era un gran acróbata, algo muy importante en esos días anteriores a las pólizas de seguros y a los trucos de producción, cuando escenas como estas eran verdaderamente emocionantes porque eran reales. Es Al colgando al borde del abismo. Si un actor cometía un error en esas circunstancias, no había cómo volver a filmarla. El gallardo comensal del sombrero de paja es Oliver Hardy, mucho antes de que formara con Stan Laurel la pareja más cómica que el cine ha conocido. Años de obscuridad y roles secundarios habrían de par aún, mientras Oliver ganaba los kilos de peso con que se hizo famoso. Un año antes de la aparición de El Gordo y el Flaco, Oliver se presentó en esta comedia de Hal Roach filmada en 1926, la cual, con el correr del tiempo, se ha convertido en uno de los más emotivos recuerdos del ahora desaparecido y genial cómico. Muchos reconocerán la cara, pero no la personalidad de este parlanchín vendedor de medicinas de 1923. Sí, es Stan Laurel, antes de convertirse en el patético y gracioso lerdo que llegaríamos a conocer tan bien. Descubre tardíamente que el mejor lugar para vender algo no es el Instituto de Sordomudos. Sin desanimarse, prosigue su marcha. Delante hay mucho por conquistar. Su remedio no solo cura toda enfermedad, sino que da brillo al más sucio automóvil. Y allí hay uno. Laurel se inició como sustituto de Charlie Chaplin en un programa de variedades inglés. Algunos de los gestos angustiosos de Chaplin son reconocibles en este resuelto vendedor. No hay venta.
en chaplinesco final, Stan se pierde en la distancia por la calle infinita de la vida. En la estación del ferrocarril de la inconcebible aldea de Cabeza de Palo, trabaja un no menos inconcebible jefe de equipajes llamado Crofney Freeves, interpretado por ese gigante de la farsa clásica, Ben Turpin. Su jefe, que es tan bondadoso como esbelto y grácil, es Q.P. Morgan. Ben recuerda que cuando joven era tan ágil como si tuviera resortes en los pies, pero de este tipo de resorte no se acuerda. El vagabundo de pelo corto y sed larga es Cameo. En una época en que todos los otros perros actores eran héroes de vida irreprochable, y con nombres como Dinamita, Corazón Fuerte y Rin Tin Tin, Cameo era el único can de ojos legañosos y monas perpetuas. Más tarde, una siniestra figura se desliza a hurtadillas en la sala de espera de la estación. Es Mowbray, el hombre malo. La situación es desesperante. Manos... Ahí tienen una forma de hacer propaganda de cigarros. Otros perros del cine siempre corrían al socorro, pero no Cameo, que respiraba dificultosamente. Ya ven por qué. Aquí vemos a Ben defendiendo su título de campeón de damas contra Cameo, quien aprendió todo lo que sabe del juego de un gato. En esta rencorosa partida, Ben busca sangre y Cameo solo una ración de bizcocho. Imaginen la humillación de ser vencido por un contrincante de nariz húmeda, cola larga y pulgas. Detrás de esta montaña de papas trabaja el inmortal Harry Langdon, con esa cara de nene que parece que acabase de dejar los pañales por el uniforme de soldado.
Su grupo ha avanzado y en medio de balas y granadas se ve al pálido y patético Harry en tierra de nadie en vez de estar en su cuna. Sí, fue el peor combatiente de la Primera Guerra Mundial. Harry pide auxilio, pero cuando Harry llama, nadie responde. Esta comedia de Mack Sennett con Harry Langdon se hizo en 1924. Ese año se filmó la famosa Gran Parada con John Gilbert, una obra de emociones que sorprendió a los espectadores. Langdon usó el mismo tema para una jocosa parodia. ¿Qué les parece? Es el sargento, interpretado por Vernon Dent, quien encuentra a Harry más peligroso que al enemigo. Para dar solución al problema, Vernon asigna al raso Langdon a la posición suicida. No hay tiempo para disentir. Es el coronel, a quien sacándolo de la zona de fuego le ha salvado heroicamente la vida. Algo más tarde, en una casa de campo francesa, una atractiva mademoiselle abre la puerta y frente a ella está el temerario teniente Langdon. El destino se encarga de los inocentes, ya que los sabidos se encargan de ellos mismos. Los pintorescos 20 cuando la vida era alegre, un baile de máscaras. Bajo dos de esos disfraces hay manzanas podridas, con los ojos puestos en la caja fuerte. El argumento se complica con la llegada del único piano que ruge. El baile de máscaras se convierte en una fiesta de sorpresas. Martha Sleeper ayuda a su novio, el detective de la casa, a disfrazarse para mezclarse con los invitados. Es Arthur Stone, quien fue protagonista de comedias de Hal Roach. Arthur concluye que su disfraz es tan bueno que el lugar ya huele a zoológico.
En la confusión, los bandidos limpian la caja. Arthur los desafía, pero el león desafía a Arthur. La captura, un magnífico ejemplo del ritmo vertiginoso de las farsas cuando espacio y tiempo se comprimían para hacer reír. Pobre Arthur, jamás soñó tener que arrestar al león. Como el arco iris tras la tormenta, toda persecución terminaba en el inevitable precipicio. Los bandidos son capturados, el gerente del hotel recupera el dinero, Arthur es felicitado, Cupido flecha a Martha y ¡ay, señor! Pequeño Monty Banks, quien como todos los cómicos de baja estatura, era siempre perseguido por gigantescos enemigos. Monty escapa en el vehículo más efectivo de una película de emociones, la locomotora. Entretanto, por obra y gracia del largo brazo de la coincidencia y por el más corto del guionista, la heroína se esconde en el mismo tren. Accidentalmente se abre la palanca del acelerador y la locomotora, alando el tren en que se esconde la heroína huyendo de los bandidos, cobra velocidad.
Monty le dice que están en un tren sin control, que continúa aumentando la velocidad. Para salvarse tienen que subir al techo del carro. A Monty se le ocurre una idea brillante: desenganchar el carro del resto del tren. Pero Monty toma el lado equivocado y al equivocarse se queda en la parte equivocada del tren y termina en la vía equivocada. Aquí tienen tres joyas del pasado. Una última mirada a los días idos de la comedia visual, cuando los grandes payasos del cine eran idolatrados, celebrados y comprendidos por todo el mundo sin hablar una palabra. Primera, Snob Pollard, vendiendo la ilusión de una cama muelle en un hotelucho destartalado. Aquí hay gato encerrado. Es Mateo el malo, quien es tan simpático como una hiena.
Snob le dice a Mateo que se vaya, está arruinando la arquitectura del vestíbulo. ¡Ojo! Segunda, otra comedia de Hal Roach con Snob Pollard en el rol de un novio en el único intento de fuga romántica frustrado por un vulgar grifo. El padre de Marie no se consuela a ver partir a su hija, es decir, mientras ella deba la renta. El veleidoso dedo del destino lleva a María al asiento posterior, pero Snob no lo sabe y, despechado por la pérdida de su amada, decide terminar con todo. Snob acelera y pierde el control del auto. Nada ya puede detenerlo, a no ser una demanda de la mensualidad. Y pite Charlie Chase. Luciendo un hermoso bigote y vestido a la moda de la época, aunque con cierta extravagancia, fue el más humano de todos los cómicos del cine mudo y el maestro supremo de la comedia de bochorno y frustración. Charlie se lleva parte del lodazal consigo en las bolsas de sus pantalones de golf impermeables. Esos eran los días de risas y sensaciones, tiempos tan remotos que los más jóvenes de este grupo de espectadores tienen hoy 50 años. En cuanto a los creadores de esas risas y esas sensaciones, también han desaparecido, sin dejar más sucesores que las sombras del pasado en la pantalla. Parte el público, la función ha terminado. El veleidoso dedo del destino lleva a María al asiento posterior, pero Snob no lo sabe y, despechado por la pérdida de su amada, decide terminar con todo.
Snob acelera y pierde el control del auto. Nada ya puede detenerlo, a no ser una demanda de la mensualidad. Y pité Charlie Chase. Luciendo un hermoso bigote y vestido a la moda de la época, aunque con cierta extravagancia, fue el más humano de todos los cómicos del cine mudo y el maestro supremo de la comedia de bochorno y frustración. Charlie se lleva parte del lodazal consigo en las bolsas de sus pantalones de golf impermeables. Esos eran los días de risas y sensaciones, tiempos tan remotos que los más jóvenes de este grupo de espectadores tienen hoy 50 años. En cuanto a los creadores de esas risas y esas sensaciones, también han desaparecido. A Monty se le ocurre una idea brillante: desenganchar el carro del resto del tren. Pero Monty toma el lado equivocado y al equivocarse se queda en la parte equivocada del tren y termina en la vía equivocada.
inconcebible jefe de equipajes llamado Crofney Freeves, interpretado por ese gigante de la farsa clásica Ben Turpin. Su jefe, que es tan bondadoso como esbelto y grácil, es Q.P. Morgan. Ben recuerda que cuando joven era tan ágil como si tuviera resortes en los pies, pero de este tipo de resorte no se acuerda. El vagabundo de pelo corto y sed larga es Cameo. En una época en que todos los otros perros actores eran héroes de vida irreprochable, y con nombres como Dinamita, Corazón Fuerte y Rin Tin Tin, Cameo era el único can de ojos legañosos y monas perpetuas. Más tarde, una siniestra figura se desliza a hurtadillas en la sala de espera de la estación. Es Mowbray, el hombre malo. La situación es desesperante. Manos... Ahí tienen una forma de hacer propaganda de cigarros. Otros perros del cine siempre corrían al socorro, pero no Cameo, que respiraba dificultosamente. Ya ven por qué. Harry pide auxilio, pero cuando Harry llama, nadie responde. Esta comedia de Mack Sennett con Harry Langdon se hizo en 1924. Ese año se filmó la famosa Gran Parada con John Gilbert, una obra de emociones que sorprendió a los espectadores. Langdon usó el mismo tema para una jocosa parodia. ¿Qué les parece? Es el sargento, interpretado por Vernon Dent, quien encuentra a Harry más peligroso que al enemigo. Para dar solución al problema, Vernon asigna al raso Langdon a la posición suicida. No hay tiempo para disentir.
Es el coronel, a quien sacándolo de la zona de fuego... Houdini y sus adversarios continúan la lucha al borde de los acantilados. Houdini desechó el uso de dobles y en realidad, ¿quién podía haber imitado al hombre que era capaz de librarse de una camisa de fuerza colgado de los tobillos en la cornisa de un rascacielos? El canalla ha encontrado su fin, pero aún hay que salvar a la heroína. Esta historia se inició imponentemente, resucitando a Houdini después de haber pasado 100 años congelado en el Ártico. Y ahora el fantástico final. Siguiendo el estilo tradicional, nos vemos frente al más majestuoso de los escenarios de una película de serie, las Cataratas del Niágara. Del pasado, descendiendo por un desaguadero, llega la reina de las series, Pearl White, al cine de pudorosas femeninas 126, la cual, con el correr del tiempo, se ha convertido en uno de los más emotivos recuerdos del ahora desaparecido y genial cómico. Muchos reconocerán la cara, pero no la personalidad de este parlanchín vendedor de medicinas de 1923. Sí, es Stan Laurel, antes de convertirse en el patético y gracioso lerdo que llegaríamos a conocer tan bien. Descubre tardíamente que el mejor lugar para vender algo no es el Instituto de Sordomudos.
Sin desanimarse, prosigue su marcha. Delante hay mucho por conquistar. Su remedio no solo cura toda enfermedad, sino que da brillo al más sucio automóvil. Y allí hay uno. Laurel se inició como sustituto de Charlie Chaplin en un programa de variedades inglés. Algunos de los gestos angustiosos de Chaplin son reconocibles en este resuelto vendedor. Muchos reconocerán la cara, pero no la personalidad de este parlanchín vendedor de medicinas de 1923. Sí, es Stan Laurel, antes de convertirse en el patético y gracioso lerdo que llegaríamos a conocer tan bien. Descubre tardíamente que el mejor lugar para vender algo no es el Instituto de Sordomudos. Sin desanimarse, prosigue su marcha. Delante hay mucho por conquistar. Su remedio no solo cura toda enfermedad, sino que da brillo al más sucio automóvil. Y allí hay uno. Laurel se inició como sustituto de Charlie Chaplin en un programa de variedades inglés. Algunos de los gestos angustiosos de Chaplin son reconocibles en este resuelto vendedor. No hay venta. En chaplinesco final, Stan se pierde en la distancia por la calle infinita de la vida. En la estación del ferrocarril de la inconcebible aldea de Cabeza de Palo, trabaja un no menos inconcebible jefe de equipajes llamado Crofney Freeves, interpretado por ese gigante de la farsa clásica, Ben. Aquí hay gato encerrado. Es Mateo el Malo, quien es tan simpático como una hiena.
Snob le dice a Mateo que se vaya. Está arruinando la arquitectura del vestíbulo. ¡Ojo! Segunda, otra comedia de Hal Roach con Snob Pollard en el rol de un novio en el único intento de fuga romántica frustrado por un vulgar grifo. El padre de Marie no se consuela a ver partir a su hija, es decir, mientras ella deba la renta. El veleidoso dedo del destino lleva a Marie al asiento posterior, pero Snob no lo sabe y, despechado por la pérdida de su amada, decide terminar con todo. Snob acelera y pierde el control del auto. Nada ya puede detenerlo, a no ser una demanda de la mensualidad de mudos. Sin desanimarse, prosigue su marcha. Delante hay mucho por conquistar. Su remedio no solo cura toda enfermedad, sino que da brillo al más sucio automóvil. Y allí hay uno. Laurel se inició como sustituto de Charlie Chaplin en un programa de variedades inglés. Algunos de los gestos angustiosos de Chaplin son reconocibles en este resuelto vendedor. No hay venta. En chaplinesco final, Stan se pierde en la distancia por la calle infinita de la vida. En la estación del ferrocarril de la inconcebible aldea de Cabeza de Palo, trabaja un no menos inconcebible jefe de equipajes llamado Crofney Freeves, interpretado por ese gigante de la farsa clásica, Ben Turpin. Su jefe, que es tan bondadoso como esbelto y grácil, es Q.P. Morgan. Ben recuerda que cuando joven era tan ágil como si tuviera resortes en los pies, pero de este tipo de resorte no se acuerda.
Aquí hay gato encerrado. Es Mateo el malo, quien es tan simpático como una hiena. Snob le dice a Mateo que se vaya, está arruinando la arquitectura del vestíbulo. ¡Ojo! Segunda, otra comedia de Hal Roach con Snob Pollard, en el rol de un novio, en el único intento de fuga romántica frustrado por un vulgar grifo. El padre de Marie no se consuela a ver partir a su hija, es decir, mientras ella deba la renta. El veleidoso dedo del destino lleva a Marie al asiento posterior, pero Snob no lo sabe y, despechado por la pérdida de su amada, decide terminar con todo. Snob acelera. Muchos reconocerán la cara, pero no la personalidad de este parlanchín vendedor de medicinas de 1923. Sí, es Stan Laurel, antes de convertirse en el patético y gracioso lerdo que llegaríamos a conocer tan bien. Descubre tardíamente que el mejor lugar para vender algo no es el Instituto de Sordomudos. Sin desanimarse, prosigue su marcha. Delante hay mucho por conquistar. Su remedio no solo cura toda enfermedad, sino que da brillo al más sucio automóvil. Y allí hay uno. Laurel se inició como sustituto de Charlie Chaplin en un programa de variedades inglés.
Algunos de los gestos angustiosos de Chaplin son reconocibles en este resuelto vendedor. No hay venta.